El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este cántico que nos acompaña de fondo para la entrega de este mensaje es el Salmo 23, escrito por el rey David. Él dice: Él restaurará mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. David sabía muy bien por la revelación qué nombre era ese. Es el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, que significa sacar aguas de la fuente. Él restaurará mi alma, dice David. Y en este momento pedimos al Señor que también restaure nuestras almas con su sangre, por causa de nuestras debilidades y desobediencias a Dios. Que nuestros pecados sean perdonados y que nuestras conciencias estén purificadas por la sangre del Cordero Jesús. Nuestro asunto de hoy está centrado en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, que dice a la letra: Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. La pregunta es: ¿por qué el rey David estaba en esta situación de tanta aflicción? La palabra relata que Absalón, que fue el tercer hijo de David, quería apoderarse del trono y llevó adelante un plan. En 2 Samuel 15, la escritura nos dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y también Absalón decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y que yo les haría justicia. Para identificar a Absalón, aún la palabra refiere lo siguiente: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Hasta aquí el relato de la palabra del Señor sobre Absalón. Absalón es el tipo de hombre que quiere realizar la obra de Dios a su manera. Él no necesita la unción. Esto es la unción, la capacitación que el Espíritu Santo da a una persona para evangelizar, pastorear o prestar un servicio en la iglesia, y que es una forma de vida para quien la tiene. La unción es la gracia, la orientación y la revelación que el Señor da a una persona a través de su Santo Espíritu para realizar la obra de Dios en medio de las gentes, lo cual le da la autoridad del Espíritu. Aquel que tiene la unción, donde va, lleva la unción. La lleva consigo. No solo es útil en la iglesia, sino en todos los aspectos de su vida. Del árbol del olivo se extrae el aceite.
En el Salmo David dice: unge mi cabeza, con aceite mi copa está rebosando. En la cabeza de David, donde radican los pensamientos, memoria y el raciocinio, estaban los pensamientos y los propósitos de Dios, y en su corazón, la copa, donde se asientan los sentimientos, transbordaba del gozo del Espíritu. Hoy vivimos un tiempo donde la apariencia impera en todos los ámbitos de la actividad humana y también ha incursionado en las iglesias cristianas evangélicas. La apariencia está en la forma de vestir, vestidos ostentosos que ofenden a los que no cuentan con los recursos suficientes para comprarlos. Supe de una persona de una iglesia que aconsejaba a unos hermanos en la fe que irían a visitar por primera vez esa iglesia que se vistieran con sus mejores atuendos, porque a esa iglesia solo iban personas de alta clase social y gente pudiente. Eso recuerda a un episodio que se relataba de aquel hombre pobre que quería entrar en una iglesia porque deseaba escuchar la palabra de Dios y presentar sus aflicciones al Señor. Pero en la puerta lo detuvieron no dejándolo entrar, diciéndole: mira cómo estás sucio y mira tus ropas rotas, así no puedes entrar. Pese a la insistencia que el hombre hacía hasta con lágrimas, no le permitieron entrar en la iglesia. Entristecido y sollozando se fue alejando de la iglesia, y en el camino se encontró con un hombre que al verlo llorando le preguntó: ¿por qué lloras? El indigente con voz entrecortada le dijo: quería entrar en la iglesia, pero porque soy pobre no me dejan. El hombre del camino lo abrazó y le dijo: a mí tampoco me dejan entrar. Era el propio Señor Jesús. Iglesias donde priman la vanidad y la ostentación, seguramente que no está presente el Espíritu Santo. Podrá cantarse, orar y haber prédicas con poder, entre comillas, como suelen llamar, profecías y hasta sanidades y milagros, pero recordemos la advertencia que nos hace la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versos 25 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Severas palabras que deberíamos tomarlas muy en cuenta si no queremos llegar a aquel día, el día en que los libros sean abiertos y tengamos que escuchar las palabras condenatorias del Señor. Pero esto tiene una connotación espiritual, y aquellos que impiden al pecador entrar en las iglesias, lo excluyen, lo discriminan y lo condenan. Y aún los miembros de la iglesia les cortan inclusive el saludo. Este es un pecado contra el Espíritu Santo, porque se opone justamente a la operación del Espíritu de Dios de mostrar su amor y misericordia para con el pecador. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dijo Jesús. Esto está registrado en el Evangelio de Marcos 2:17. Bien, pero veamos lo que representa Absalón. Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Alguien de una iglesia me decía: es necesario el show en la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios no está presente en una iglesia, todo lo que se hace se lo realiza con recursos humanos. En la música, el show suplanta la presencia pasible y amorosa del Espíritu Santo. La alabanza debe ser con sencillez y con corazones quebrantados y humillados. Porque los sacrificios, dice la palabra, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Era el mismo David que escribió esto en el Salmo 51, después de que él hubo pecado contra el Señor. Si los instrumentistas y músicos y toda la iglesia no está en esta posición,
Debemos saber que los cánticos y melodías no llegarán al trono de la gracia, serán como címbalos que retiñen. En cuanto a la prédica, cuando está ausente la revelación y la unción del Espíritu Santo, se habla con filosofías y razonamientos humanos. La voz mansa y delicada del Espíritu, que exhorta, consuela, anima, es suplantada por la modulación afectada de la voz y hasta con voces altisonantes. Es bueno saber que cuando alguien está en el púlpito o en cualquier otra situación en que entrega un mensaje de la palabra, está hablando a la novia de Cristo Jesús y no puede decir cualquier cosa. No se puede jugar con la obra de Dios. Hablando de Absalón, la Escritura todavía nos dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se cortaba. El hecho de tener una casa, automóvil, un trabajo estable, una familia bien formada, tener una profesión, dicho de otra forma, sin defectos según el concepto del mundo, no te hace apto para el servicio en la casa de Dios. Es algo mucho más profundo que eso. Es algo espiritual que para el hombre común es locura y que luego lo vamos a ver en la figura de David. Los cabellos tipifican los pensamientos humanos. Absalón se los cortaba una vez al año. Son aquellos predicadores que hablan de su conocimiento humano, que tienen de la Biblia, teologías, doctrinas de hombres, aprendidas hace cuánto tiempo. El maestro de Nazaret decía, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y Pablo, escribiendo a los creyentes de Colosas, señala, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¡Qué advertencia! El mismo Pablo se dirige en carta a los creyentes de Galacia y afirma, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Eso está en Gálatas 1:10. Hay quienes buscan el aplauso y la aprobación humana cuando predican. Les gusta que los elogien por lo que hablaron, predicaron, y les encanta escuchar su propia voz. Eso sucede porque no es la voz del Espíritu de Dios que está hablando. Son todos. Son buenos conferencistas, en fin, pero menos servidores de Dios. Absalón cortaba sus cabellos una vez al año. Es la figura de aquellos que enseñan la letra muerta, no revelada por el Espíritu de Dios. El siervo fiel que predica la palabra y que anda según el Espíritu es renovado cada día y tiene la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así nos dice Hebreos 4:12. El profeta Isaías, hablando de parte de Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. La Escritura habla mejor que nosotros. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si eres exitoso y tienes la excelencia profesional, haces muy bien, no está mal. Pero si quieres realizar la obra de Dios, no es con palabras de humana sabiduría. No nos engañemos. ¿Qué estamos predicando a las iglesias? ¿Conocimiento humano o lo que el Espíritu de Dios quiere para la novia su iglesia? Pero eso, la prédica se puede ver en los resultados en las vidas. Muchas andan débiles y enflaquecidas espiritualmente, sin crecimiento espiritual. ¿Y eso por qué? Porque se privilegia el conocimiento y experiencia humana al conocimiento revelado por el Espíritu de Dios. Absalón pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real, algo así como unos $400 actualmente. En nuestros días y desde ya varias décadas, sucede algo muy preocupante, abominable y detestable que está sucediendo en algunas iglesias que se dicen evangélicas. Es tener como objetivo el lucro. Y muchos se están enriqueciendo y se están perdiendo. Veamos lo que la Escritura Sagrada dice de estos tales. Segunda Pedro 2:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ese ay implica una condenación y un castigo. Nosotros decimos, misericordia, Señor, que los fieles a tu palabra salgan de esa situación. El Evangelio en Lucas 22:39 señala: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. El Señor subía al monte de los olivos para orar. Y así como David subió al monte de los olivos y el pueblo le seguía, Jesús sube al monte de los olivos y los discípulos le siguen. Nosotros como su pueblo, así como el pueblo siguió a David, nosotros, pueblo del Señor Jesús, lo seguimos al monte de los olivos. La palabra también dice: desde el monte de los olivos Jesús fue arrebatado al cielo. El texto bíblico en Hechos de los Apóstoles 1:12 manifiesta:
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. También dice la Escritura que el Señor enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Podríamos decir que el monte de los Olivos era el lugar preferido de Jesús. Después de la última cena con los suyos y anunciar que sería traicionado y entregado, la Escritura Sagrada nos dice en Marcos 14:26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Las señales del fin y de su venida Jesús las anuncia desde el monte de los Olivos. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? David hace lo mismo que Jesús hacía. Sube al monte de los Olivos. En el momento de la persecución, la tribulación y aflicción, David podía subir a cualquier otro monte. En Israel habían muchos montes. Pero elige subir al monte de los Olivos y con él el pueblo que le sigue y lo hace llorando, cubierta la cabeza y descalzo. Este significativo hecho está dentro de una proyección trazada por Dios desde la eternidad, para aquellos, los llamados, aquellos que aceptan seguir los pasos de su Señor y Salvador. En el versículo 5 del Salmo 23, David enfatiza, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Del olivo se saca aceite. Y para ser rey, David fue ungido con aceite. David tiene la unción y sube al monte de los olivos en busca de renovar la unción. Pero hay condición para eso. Hay que subir con llanto, con el corazón quebrantado. Quien nunca sintió la presencia del Espíritu de Dios no sabe lo que es el quebranto por el perdón de los pecados, la liberación y la manifestación de la gracia y la misericordia del Señor. Pero hay quienes que perdieron la sensibilidad espiritual. Aún estando dentro de las iglesias y permaneciendo dentro de la iglesia, han perdido la sensibilidad espiritual. Y si alguna vez supieron lo que es quebrantarse delante del Señor, lo cual trae gozo y paz, endurecieron el corazón porque han preferido los quebrantos de la vida, y la vida es cruel para quien vive lejos del monte de los olivos. No hay nada más maravillosa, no hay cosa más maravillosa que llorar a los pies de Jesús y recibir el consuelo del Espíritu Santo, y que el corazón esté rebosando de la alegría, el gozo de la salvación. David y todo el pueblo suben al monte con la cabeza cubierta. Allí David ya no es el rey, es uno más del pueblo. Él se confunde con todo el pueblo, lleva la cabeza cubierta. Esto es algo importante de destacar para la vida del que sigue a Jesús y su evangelio. En el momento en que nos aproximamos a Dios no somos mejor que nadie. No somos más o menos pecadores que alguien. No es el atuendo o el vestido que se lleva. No es el perfume que se usa. No es la cuenta bancaria que usted tiene, ni los bienes materiales que posee. Ni siquiera si usted es muy caritativo, tiene una familia ejemplar, lo cual es muy bueno. No son los títulos, los doctorados que lo hacen mejor delante de Dios. Usted puede ser presidente, gerente de una iglesia o director de una compañía o empresa y tener un muy buen salario. Si usted no se acerca al Señor como un necesitado más de su misericordia, no alcanzará a entrar en su presencia. Es necesario subir al monte de los olivos, llorando, descalzo y con la cabeza cubierta. Si usted pertenece a una iglesia cristiana, si es pastor, diácono, obrero o presta un servicio en la iglesia, no por eso usted es más digno de estar delante de Dios que el resto de los miembros de la iglesia. Si usted tiene mayor conocimiento de la Biblia y hasta la sabe de memoria, y si canta o toca algún instrumento maravillosamente y tiene dones espirituales,
y no se humilla delante de aquel que escudriña los corazones, no podrá estar en comunión con el Padre Celestial y por lo tanto no tendrá el amor del Padre que se manifiesta a través de su misericordia y su gracia. No es quien predica, canta o toca mejor el instrumento. No son tales los que tienen preeminencia en los atrios del Señor. No son los años de experiencia que tienes como miembro de una iglesia que te da prioridad para ser acepto por Dios. Recordemos a uno de los dos malhechores que colgaron junto con Jesús. Uno de ellos dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la oración que el Señor quiere oír de nosotros, llevando nuestra cruz, reconociendo nuestros hechos de pecadores, y así nosotros podemos oír al Señor diciéndonos: hoy, ahora mismo estarás en comunión conmigo. David y el pueblo iban con los pies descalzos. David sigue la orientación que el Señor le dio a Moisés cuando le hace el llamado en el monte Horeb. Veamos lo que dice Éxodo 3:5. Y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí es donde toda arrogancia, altivez, vanidad y orgullo de la vida se deponen a la hora de acercarnos al Señor. Nuestros calzados acompañan nuestro caminar por donde vamos, nuestro accionar. Son testigos mudos de nuestro hablar, de nuestro oír, de nuestro ver, de lo que hacemos. Si nuestros calzados hablaran, tal vez podrían delatar aquello que escondemos a los hombres, pero no podemos esconderlo a los ojos de Dios. Y sin calzados se pueden ver el estado de nuestros pies, tal vez llagados, hinchados, cansados de la caminata de la vida, heridos, pero cuando pisan el lugar santo son sanados, curados, ungidas las heridas con aceite para llevar el evangelio de la paz a las naciones. Todo el peso de nuestra vida recae sobre nuestros pies y nuestros calzados. Requerimos con humildad y reverencia acercarnos al trono de la gracia para encontrar paz y descanso para nuestras almas, despojándonos de todo lo que somos y lo que hemos vivido y que experimentamos cada día. Dios nos quiere en la posición que David y el pueblo que lo seguían, en busca de la bendición, reconociendo que somos plenamente dependientes del Señor, que nada de nosotros tenemos para suplir la gracia y la misericordia, que ante los ojos amorosos del Padre de los cielos somos todos hijos, cuando hemos aceptado a Jesús, el unigénito del Padre, como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué himno es este que se cantó en la última cena? ¿Qué himno fue ese? Y que luego de que cantaron, fueron al Monte de los Olivos. Tal vez fue un himno como este que nos está acompañando ahora, el Cántico de David. Podemos imaginar a los apóstoles, entristecidos por lo que su pastor le había revelado que iría a pasar con él. Y entonces ellos cantaron: Señor, tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Este Salmo 23 del Cántico de David es como el eje central de la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, porque habla del siervo en su realidad, del hombre de Dios en su realidad, del hombre que busca al Señor, de la dependencia del hombre para con su Dios. Es un cántico de la lucha contra el enemigo y de la victoria contra el adversario. Es el himno
de la gloria por la unción, la gloria del Padre. Entonces, ¿cantaron este himno? ¿O fue otro? No sabemos. Pero este himno, el cántico de David, en este momento habla en nuestro corazón. Y si para el Señor Jesús y para David fue marcante el Monte de los Olivos, para nosotros que seguimos los pasos de nuestro Salvador y Señor, será lo mismo. Subamos, pues, al monte de los Olivos, buscando la unción para ser usados en su Santo Espíritu. Y si usted que oye este mensaje nunca tuvo la oportunidad de acercarse a Dios, ahora mismo puede hacerlo, como aquel malhechor en la cruz, que le dijo al Señor que lo aceptara. Fue un acto de fe de parte de Él. Para usted, usted puede alcanzar la salvación eterna y formar parte de este linaje real consagrado que está en Cristo Jesús. Porque Él viene pronto. Y todos juntos podremos formar parte de la novia, la iglesia, que espera con su lámpara encendida el retorno del novio de Jesús.